Buenos días, bienvenidos un día más a la plataforma digital de Asturias Innova y a la tercera semana de las jornadas El Mundo tras el COVID-19. Una mirada transversal desde la innovación que obliga a abrir el foco sobre lo que nos está pasando por los efectos del coronavirus y las consecuencias de esta pandemia sanitaria que nos está afectando a todos desde hace meses. Hoy contamos con otro invitado especial, una personalidad que se ha convertido en todo un referente en nuestro país. Una de las personas a las que se ha recurrido desde el mundo científico, el político y el social para conocer su punto de vista sobre la pandemia. Se trata de Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud, en donde ocupó, entre otros cargos, el de director de Acción Sanitaria en situaciones de crisis. Profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública, es también consultor internacional. Es hijo de un emigrante asturiano, nacido en Candás, represaliado de la guerra civil, que tuvo que exiliarse en Francia y más tarde en México, país en el que nació nuestro invitado. Paradojas de la vida, su padre falleció en Asturias el pasado 18 de abril, víctima del coronavirus. Don Daniel López Acuña, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, José María, por esta amable invitación y encantado de estar con vosotros. Muy bien, en primer lugar quería agradecerle, estoy seguro que en nombre de muchísimas personas, su labor de divulgación y de pedagogía en todo este tiempo, con un mensaje claro. El estado de alarma quedó atrás, pero el virus continúa entre nosotros. El peligro sigue ahí, sigue usted insistiendo permanentemente. Sí, yo creo que es muy importante seguir subrayando este hecho porque algunas personas piensan que superado el estado de alarma terminó la amenaza del virus. No, el virus está presente, está ahí, sigue siendo un agente infeccioso muy importante que, entre otras cosas, está presente en muchos países del mundo. La pandemia puede haber terminado su epicentro en los países europeos, aun cuando tengamos todavía algunos rebrotes, pero se ha desplazado a Norteamérica, a Rusia, a la India, África, América Latina, y además sigue presentando rebrotes dentro de los países europeos. Entonces es muy importante entender, el virus no ha desaparecido, el virus está ahí. Tenemos que contender con el virus, por fortuna tenemos una transmisión disminuida, las curvas epidémicas abatidas en los países europeos. La magnífica noticia que teníamos ayer, en el caso de Asturias, de que se ha tenido 0 casos, 0 transmisión en los últimos, el último ciclo epidémico que se puede hablar, completado el ciclo epidémico de más de 14 días. Y esto es una excelente noticia, pero no quiere decir que no podamos tener rebrotes, porque puede haber importación de casos procedentes de otras comunidades autónomas, puede haber importación de casos procedentes del extranjero, y podemos tener, además, la situación en donde los asintomáticos, pero que son positivos y que pueden transmitir la enfermedad, pueden detonar una transmisión si no tenemos las medidas de cuidado del caso. Y por eso, permíteme terminar esta ronda diciendo, es extraordinariamente importante mantener las medidas de protección. La distancia física es muy importante y en la nueva normalidad no termina. Hay que continuar con ella, porque ese es el principal factor para evitar la cadena, para romper la cadena de transmisión, para evitar la transmisión de persona a persona. Por supuesto, el uso de la mascarilla en los espacios públicos y en el transporte público, una manera de protegernos y proteger a los demás. Y todas las medidas higiénicas del uso de los geles hidroalcohólicos. Entonces, este conjunto de cosas, más la conciencia de que no debemos incurrir en aglomeraciones, de que no debemos incurrir en corrillos, de que no debemos propiciar pues festejos, acciones, actividades masivas, sean deportivas, religiosas, fiestas populares, que nos puedan terminar situando en un problema de rebrote, de repunte, de reintroducción de la transmisión comunitaria. Entonces, yo creo que mucha prudencia, mucha prudencia.
Está claro. Durante 30 años usted fue un alto directivo de la Organización Mundial de la Salud, director nada menos que de acción sanitaria en situaciones de crisis, trabajando en numerosos países. Yo quería preguntarle en qué momento y por qué se dio cuenta de que el COVID-19 iba a ser diferente a lo que usted había vivido hasta ese momento. Sí, los epidemiólogos y quienes hemos trabajado además en organismos internacionales como la OMS, veníamos apuntando desde hace muchos años que existía un riesgo potencial de una pandemia de difícil control. Era difícil anticipar exactamente cómo podía ser esa pandemia, aunque teníamos ejemplos del tipo del SARS, que afectó China en 2003, teníamos el caso de otra enfermedad producida por coronavirus, el MERS, que sobre todo en Arabia Saudita y ligado a la transmisión por productos, por consumo de productos de dromedarios, de camellos, había afectado notablemente con alta letalidad y con alta efectividad. Pero yo creo que en el mundo todas las personas, desde las organizaciones internacionales hasta los organismos europeos como el Centro de Control de Enfermedades, en todos y cada uno de los países, en el ámbito científico, en el ámbito de la gestión sanitaria, de alguna manera subestimaron o subestimamos todos el potencial que tenía la transmisión en un mundo globalizado con tanta movilidad de personas. Por supuesto, estamos ante un virus nuevo, inédito, del que no conocemos todo. Entonces, eso es un primer factor, pues hasta cierto punto de desventaja, porque carecemos del conocimiento pleno para entender cómo combatir. Pero, por otro lado, estamos también ante una enfermedad inédita. La COVID-19 es una nueva serie de manifestaciones patológicas asociadas a virus. Y viene el gran tema, que yo creo que es el que nos ha desconcertado a todos, que es lo que yo le llamaría la transmisión silenciosa. El hecho de que buena parte de los contagios se producen por personas que no tienen síntomas. Hemos estado acostumbrados en casi todas las enfermedades infecciosas de carácter epidémico a que la enfermedad se transmite cuando la persona tiene síntomas, cuando ha entrado plenamente en el cuadro clínico. Desde que comenzó a informarse sobre algunos de los casos en Wuhan, en China, yo diría ya entrado el mes de febrero, pues advertíamos el potencial de alta infectividad, por un lado, y de transmisión silenciosa. A pesar de que no todos los expertos estaban de acuerdo en que esto estaba ocurriendo. De hecho, ha habido algunos artículos en la última semana que puntualizan con mucha claridad, incluso una entrevista con un virólogo italiano que planteó esto tempranamente, igual que algunos médicos alemanes, sin que necesariamente hubiera todo el eco del mundo de parte del Centro de Control de Enfermedades Europeo y de la Organización Mundial de la Salud. Pero ya se veía venir el que había personas que no tenían síntomas y que parecían estar infectadas, tanto en las fases finales del periodo de incubación como en la fase de la enfermedad, pero de carácter asintomático, sin manifestaciones, o lo que se llama oligosintomático, con muy pocos síntomas, pero no severos como para una hospitalización o un tratamiento médico sostenido y mucho menos intensivo. Entonces, vamos a ver, yo creo que, por decirlo de alguna manera, esta pandemia ha pillado al mundo por sorpresa, por la nueva naturaleza del virus, la nueva naturaleza de la enfermedad, la importantísima dimensión que tiene la transmisión silenciosa y, por supuesto, el hecho de que no hay una vacuna disponible, por un lado, y los tratamientos son todos, vamos a decirlo así, coadyuvantes, paliativos, que mejoran el pronóstico, pero no que curan, no que matan al virus, no que interrumpen la enfermedad. Entonces, tenemos una combinación de factores que inevitablemente nos ha dado este potencial de transmisión tan alto, pero yo sí quisiera subrayar el gran factor, yo le llamaría el gran detonador y amplificador que ha sido la movilidad de las personas, los viajes internacionales,
el trasiego de personas en la medida en que se produce en el mundo contemporáneo, en la globalización de la vida. Quería preguntarle, al margen de reacciones casi histéricas como las que ha tenido Donald Trump, ¿usted entiende las críticas que ha recibido la Organización Mundial de la Salud? Quizá porque no avisó a tiempo, con algunas contradicciones, por ejemplo, en el tema de las mascarillas, primero que no eran obligatorias, luego que sí. ¿Usted entiende esas críticas o no? Mira, yo creo que es muy importante situar muy bien eh, la actuación de la OMS y las críticas a la actuación de la OMS. Empiezo por decir, todo lo que ha esgrimido el presidente Trump han sido fundamentalmente falacias y han sido fundamentalmente razones políticas porque ve muy comprometida su campaña de reelección y porque esto le ayuda en su política de guerra fría comercial con China. Pero no son justificadas y mucho menos justificado retirar el financiamiento a un mecanismo del que los Estados Unidos han sido parte desde hace 72 años, que contribuyeron a su fundación, y que es un mecanismo colaborativo de todos los 194 países en el mundo para poder trabajar para mejorar la situación de salud, prevenir epidemias, actuar en situaciones de crisis o de urgencias y de situaciones de carácter humanitario y apoyar a los gobiernos a sus políticas y programas de salud pública. Entonces, esa parte yo diría, yo no veo validez alguna en los planteamientos y en las reacciones que ha tenido el presidente. Ahora, en toda objetividad, y habiendo estado 30 años en el interior, sí creo que ha habido en algunos momentos contradicciones o insuficiencia en la acción. Yo creo que para mí la principal contradicción ha tenido que ver con no darle el peso suficiente a la transmisión silenciosa. Yo creo que esa es la más seria, porque esto ha influido las indicaciones y prácticas de realización de test y por otro lado el rastreo activo de contactos asintomáticos. Se centró al inicio mucho la recomendación en hacer el rastreo de los sospechosos con cuadros clínicos y no se le dio la importancia a la transmisión silenciosa. Eso se ha rectificado, yo creo que todo el mundo hemos aprendido, pero yo diría que ese es uno de los temas. Quizá uno podría decir que fue un poco lento el mecanismo para declarar en ese momento de epidemia de coronavirus en Wuhan como una emergencia de salud pública de carácter internacional con trascendencia internacional. Esta es una categoría que establece el Reglamento Sanitario Internacional, que es un instrumento aprobado por todos los países miembros. Y para declarar un evento epidémico, algún acontecimiento de salud pública que tiene trascendencia internacional, como tal, como un evento de importancia internacional y emergencia, se reúne un comité externo de personas con acreditado conocimiento y prestigio científico que revisa la evidencia hasta el momento existente y lo dictamina. Este comité se reunió una vez a fines de enero, consideró que no había suficientes bases y por fortuna a la semana siguiente se reunió y ya lo decidió el 31 de enero. Yo me acuerdo haber declarado a algún medio en la semana que había entre una y otra cosa, que a mí me parecía que era muy importante que la OMS no esperase, que al esperar se creaba un vacío de autoridad sanitaria internacional que impedía medidas de coordinación en cuanto a cierre de fronteras, control de aeropuertos, suspensión de vuelos. Y esto pues llevó durante una semana a que cada país fuera por su lado, lo cual es muy peligroso en una situación como una pandemia. Se rectificó a tiempo, se hizo. Yo creo que ha habido un vuelco total de la Organización Mundial de la Salud a este respecto. Cuestiones como la de las mascarillas es un poco más difícil de decir, por una razón. Con toda objetividad, la evidencia científica que había en el momento de emitir las primeras recomendaciones no planteaba la necesidad del uso de las mascarillas, porque no estaba bien identificado el mecanismo de transmisión y la infectividad que tenía el virus. A medida que la evidencia fue produciéndose, se cambió la normativa y eso hizo también que los países miembros de la OMS dieran un giro en las recomendaciones
recomendaciones con respecto a las mascarillas. Yo creo que esto es parte del proceso en el que estamos aprendiendo, estamos haciendo camino al andar. Insisto, yo creo que ha habido aciertos, pero también ha habido algunos rezagos, y yo lo que más he hecho en falta es el que haya una mejor cohesión entre los países de los Estados miembros de la OMS y las recomendaciones de la OMS. No todos los países hacen caso a la OMS. Tenemos que acordarnos que la OMS trabaja con los países, pero no es un Interpol sanitario, no es la OTAN sanitaria, no tiene potestad de intervenir. El Reglamento Sanitario Internacional le plantea que tiene que trabajar con los Estados miembros que están afectados y colaborar con ellos para hacer el trabajo necesario. Pero como lo vemos en una pandemia como esta, se necesita un poco más de músculo y de dientes en estos instrumentos internacionales para poder actuar con más eficacia. Sí, al margen de las críticas a la Organización Mundial de la Salud, yo creo que ya lo ha insinuado, da la sensación de que los países, sobre todo todos los países occidentales, también en Latinoamérica, no vamos a hablar ya de Estados Unidos o Brasil, no alcanzan al principio a ver la dimensión real del problema. Y por otro lado, coincido plenamente con usted en donde el mundo da como una especie de mal espectáculo, en el sentido de que hay como 195 estrategias diferentes. Cada país ha ido por libre adaptándose y adoptando medidas casi día a día, ¿no? Es un poco lamentable que suceda esto cuando estamos hablando, como dicen todos los científicos, como dice usted, la mayor pandemia del siglo. Así es, y yo creo que esto nos lleva a una reflexión que es muy importante, sobre todo de cara a futuro, de cara a organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o incluso el Centro Europeo de Control de Enfermedades. Una epidemia que se extiende a varios países y más si se extiende a varios continentes y se convierte en pandemia, es una amenaza a la seguridad sanitaria mundial. No se fija fronteras, no ataca en razón de una lógica de estados individuales o de estados nacionales. Afecta al mundo, afecta a todas las personas. Y como consecuencia, hay una gran interdependencia. Lo que sucede en América Latina hoy o en África, o lo que sucedía en Europa hace un par de meses, afecta al resto del mundo, como afectó el inicio de la pandemia en Chile. Entonces, ¿esto qué demanda? Demanda acciones más coordinadas y más concertadas. Demanda una seguridad sanitaria mundial con una adecuada gobernanza que tenga una actuación que no se vea limitada por las soberanías nacionales de los Estados-nación. Entonces, ahí sí que tenemos un gran desafío de reformar el Reglamento Sanitario Internacional, de darle nuevas atribuciones, por ejemplo, en materia sanitaria, a la Comisión Europea. Yo he hecho en falta la presencia, la existencia de una autoridad sanitaria europea que tenga capacidad convocante, que tenga capacidad normativa y que no solo se quede con la posición que es relativamente cómoda de decir la sanidad es competencia de los Estados miembros y no de la Unión Europea y de sus instrumentos. Entonces, yo creo que tenemos que repensar en ese sentido el mundo, repensarlo en términos de nuestros instrumentos de actuación y de nuestros mecanismos de gobernanza. Usted sabe, como sabemos todos, que el gobierno español, por ceñirnos un poco ahora a España, ha recibido críticas, ¿no? Se le ha acusado de adoptar decisiones casi día a día. A su juicio, la falta de información que había sobre este virus, sobre todo al principio, justificaría esta forma de actuar. ¿Podría el gobierno español haber hecho otra cosa diferente a lo que hizo? Usted mismo ha alabado, en general, el acierto del confinamiento y el estado de alarma. Sí, yo creo que hay que situar muy bien las actuaciones de los distintos gobiernos y administraciones, incluido el de España, incluido el de las comunidades autónomas dentro de España, además del gobierno central, en razón de la información y el conocimiento que se tenía al momento de la toma de decisiones. Y yo creo que sería un error craso
juzgar la gestión de la respuesta a la pandemia en cualquier lugar, no solo en España, a la luz de la información que tenemos hoy. Lo tenemos que hacer contextualizado en el momento en que se dieron las decisiones. Yo personalmente creo que ha sido adecuada y correcta la gestión que ha hecho España, el gobierno central, con las comunidades autónomas de esta pandemia. Creo que el tema del confinamiento fue fundamental y de la restricción de la movilidad. Cuando uno mira los gráficos, las cifras epidemiológicas y ve cómo se produjo realmente una caída en el índice de reproducción, en el número de casos, es decir, en la transmisión, una vez adoptado el estado de alarma e introducida la restricción de la movilidad, uno queda claramente convencido de que fue la medida que tenía que tomarse y además es la medida que está siendo tomada. Recordemos que en esta pandemia no hay vacuna, no hay tratamiento eficaz. ¿Cuál es nuestra verdadera arma? El confinamiento, la reducción de la movilidad, la interrupción de la cadena de transmisión, para lo cual también hay que contar de manera muy importante con la voluntad y la responsabilidad de las personas. Yo creo que en esto del confinamiento no hay duda, no hay mayor duda. Yo creo, por otro lado, que era imprescindible el mando único. En momentos de crisis sanitarias que las he vivido en todo el mundo, en todo tipo de países, resulta fundamental el establecer mandos únicos que puedan llevar a cabo el control de un brote epidémico. Yo me acuerdo muy bien haber tenido que negociar, y no fue fácil, con el gobierno de Robert Mugabe en Zimbabue, el establecimiento de un mando único con coparticipación internacional para una epidemia de cólera, porque no hecho de esa manera hubiera estado absolutamente descontrolado. Pero ese es un ejemplo extremo. Podríamos hablar en todo tipo de terremotos, desastres naturales, crisis por conflictos, inundaciones, tsunamis y por supuesto crisis dadas por fenómenos epidémicos o por pandemias. El poder contar con un instrumento cohesionador, yo diría coordinado de la intervención sanitaria es fundamental. Y más aún en un país en donde hay una asignación de competencias sanitarias a las comunidades autónomas. Entonces yo creo que esto ha sido muy importante. Creo que también se han hecho matices al mando único que han sido muy buenos, muy positivos, de la llamada cogobernanza. Buscar el que haya un involucramiento de las partes, quiero decir, de las comunidades autónomas aquí. En este caso hablo especialmente Consejo Interterritorial en materia de sanidad, los consejeros de sanidad de las distintas comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad. Yo creo que el otro acierto ha sido cómo se diseñó el plan de transición hacia la nueva normalidad, la desescalada. Gradual, prudente, mirando variables epidemiológicas. Eso yo creo que ha sido muy importante. Podemos discutir pequeñas cosas aquí o allá y las posiciones que algunas comunidades puedan haber tenido o el gobierno central pueda haber tenido. Yo creo que el factor fundamental ha sido guiarlo todo por la situación epidemiológica, mantener esa restricción de la movilidad intercomunitaria entre comunidades autónomas e incluso interprovincial en comunidades multiprovinciales. Y haber hecho esto gradual, asimétrico y muy basado en la evolución de la epidemia, que era distinta en cada comunidad autónoma. No era lo mismo una comunidad autónoma como Asturias, con una prevalencia de 1.8 en la encuesta de cero prevalencia, que comunidades autónomas con incidencias casi 8 veces mayor que el caso de Asturias. Entonces, había que manejarlo de una manera armonizada. Bueno, yo creo que se hizo durante un tiempo que para mí fue el esencial y ahora tenemos el gran reto de manejar la situación de la nueva normalidad ya con las competencias establecidas para cada comunidad autónoma y ahí tiene que haber una enorme responsabilidad del sector sanitario y del sector gobierno de cada gobierno autónomo. Sí, tocaremos un poquito más adelante ese tema tras su comparecencia en el Congreso. Quería preguntarle antes algo muy directo. Doctor, ¿usted cree en las cuentas chinas? Es una pregunta interesante. Vamos a ver. China no se ha caracterizado a lo largo del tiempo por su
transparencia, eso lo sabemos. Pero vamos a ver, el tema fundamental relacionado con esta pandemia ha sido el poder haber llegado a identificar que se trataba de un nuevo virus, identificar que se trataba de un cuadro altamente infeccioso y colaborar con la OMS para establecer los elementos de designación como una emergencia internacional y luego una pandemia. Si las muertes o los casos son un poco más o un poco menos, o un mucho más o un mucho menos, es difícil decirlo. Yo creo que seguramente que hay una subestimación del número de casos y de muertes, pero también yo creo que no debemos soslayar el hecho de que producida la pandemia, en la ciudad de Wuhan y en la provincia entera se toman medidas draconianas de sellado de las comunidades, de control, no acceso de trenes, ni carreteras, ni vuelos. Y yo creo que, bueno, esto establece también una evidencia de la seriedad con la que China se tomaba el brote hacia su interior y un ejemplo de medidas que en una sociedad como la China se podían tomar así de drásticas, que de una u otra manera, no exactamente igual, pero han tenido que ser asumidas también en muchos países europeos. No estábamos acostumbrados a ello, pero una pandemia supera todas aquellas cosas con las que veníamos contendiendo y nos hace ver que es necesario llegar a ese tipo de situación. De El todas tiempo yo formas, creo que nos dirá que si las cifras fueron exactas o no. ya, no, le comentaba de todas formas, ¿no? Por supuesto, dejando al margen cualquier tentación de dar pábulo a todas esas teorías conspiranoicas. Ya sabe, desde el virus Sí, creado sí, en sí. China o en Estados Unidos o los efectos del 5G, por ejemplo, ¿no? Hay una cosa que llama la atención. No sé si usted coincide conmigo. El coronavirus afecta solo a una provincia de China y a su capital, Hubei y Wuhan, 58 millones de habitantes la provincia y 11 millones de la capital. En este territorio se han contabilizado unos 3.700 muertos por el virus, mientras que en el resto del país, en donde viven casi 1.400 millones de personas, solo ha habido 950 muertos. ¿Usted le encuentra una explicación a esto? ¿Una explicación lógica? Si en efecto el brote epidémico inicial del coronavirus se produjo, como lo entendemos, en Wuhan y asociado a un salto de especies humanas, de especies animales a seres humanos. Y si se tomaron, pues relativamente a tiempo, relativamente, medidas, como decía yo, draconianas de sellado de la región, de la provincia y de la ciudad, es razonable pensar que esto no alcanzase la totalidad del territorio chino, que con su densidad de población evidentemente tendría una exclusión muchísimo mayor. Eran interesantes los mapas, las cifras al inicio de la epidemia, antes de que llegara esto a Europa, porque mostraba muy claramente que las provincias del norte de China tenían muchísimos menos casos en números absolutos y en términos de población. Eh, eh, por otro lado, estaba muy centrado en el sur, muy centrado en Wuhan, en sus alrededores, y sí había habido algún grado de transmisión en algunos otros países de Asia y del sudeste asiático, pero no así de explosiva. Yo creo que, bueno, también tenemos otro factor que no hay que subestimar y es que el envejecimiento de la población de China no es tan avanzado, no es tan intenso como en las poblaciones de Europa Occidental y muy especialmente España e Italia, países que tienen las esperanzas de vida de las más altas que hay en el mundo, pues tenían justo grandes grupos de población de los grupos más vulnerables con los que se cebaba en la epidemia, con los que se ha cebado. Entonces, a ver, yo creo que es concebible que no se diseminara en esa magnitud a China. Yo creo que habría sido particularmente difícil, por decirlo de alguna manera, esconder brotes semejantes en muchos otros lugares. Claro, se han producido nuevas situaciones, como el brote reciente en Pekín, que pues, ha preocupado, entre otras cosas, porque se ha planteado que es
un virus con un genoma diferente, que es una posible mutación del virus. Viene después el tema de que puede más bien estar asociado a una introducción de un caso importado proveniente de Europa, pero con un virus que ha mutado. Y evidentemente que China está alarmada o preocupada con que esto pudiera tener una extensión comunitaria y nuevamente volvió a tomar medidas draconianas, aunque un poco más contenidas en las zonas de visita. Entonces, muy difícil saber a ciencia cierta qué ocurrió. Lo que sí que sabemos es que se transmitió muy rápido de China a Europa Occidental. Y esto pues, nos habla de que hay un gran flujo de viajeros comerciales, turísticos. Bueno, el turismo no se diga, basta visitar cualquier destino europeo antes de la pandemia y uno encontraba 70% del turismo desde San Petersburgo hasta Santorini, chino. Entonces, esto no es lo mismo que hace 20 años, donde el turismo era europeo o norteamericano. Tenemos un cambio en esta composición, hay capacidad adquisitiva de la población china y entonces viaja mucho, pero además hay una cantidad de vuelos, de intercambios comerciales. Y yo creo que esto es lo que todo el mundo no supo ver. Y al final de cuentas, pues hubiese sido necesario, si se quiere, por parte de la Unión Europea, por parte de muchos otros países del mundo, haber sellado aún más en el comienzo, desde el mes de enero, algunas de las comunicaciones. Está claro. Pero bueno, eso es a toro pasado, ¿verdad? Sí. Pasemos a otro asunto, si le parece, el de la vacuna. Claro, claro. Sí. Que todo el mundo está esperando, ¿no? Hablamos también en este sentido de mensajes contradictorios, los que indican que la vacuna puede estar lista incluso a final de año y otras personas que señalan que puede tardar hasta 5 años en llegar. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctor? Bueno, yo creo que todos estamos muy esperanzados en la vacuna, pero que debemos de tener en cuenta que una vacuna no se desarrolla de la noche a la mañana, que ha sido imposible desarrollar una vacuna para el virus del VIH, que ha sido muy difícil el desarrollo de vacunas para coronavirus, que han tardado varios años en desarrollarse algunos tipos que no tienen total eficacia. Entonces, que no debemos pensar que es un tema en donde es solo ponernos a correr, a invertir mucho dinero y a sacarlo en pocos meses. Recordemos que para que una vacuna tenga sentido, tiene que, por un lado, ser eficaz, tiene que generar inmunidad, tiene que proteger de la infección. No únicamente atenuar síntomas, sino realmente proteger inmunitariamente. Y tiene que ser segura. No podemos arriesgarnos a que la vacuna genere efectos colaterales que puedan ser tan malos o peores como la propia infección, o simplemente efectos colaterales considerables. Todo esto requiere ensayos detenidos, prolongados, y por eso, a mi modo de ver, pensar en una vacuna antes del fin del año me parece absolutamente irreal. Hay muchos grupos de investigación muy asociados con la industria que lanzan campanas al vuelo cuando hay un buen resultado de alguna parte de las investigaciones. A veces está esto muy asociado a mejorar las cotizaciones en bolsa de algunas de las empresas productoras que están asociadas con los grupos de investigación. Pero la realidad es que yo creo que debemos ser cautos, que es prematuro pensar que estamos a la vuelta de la esquina, que por supuesto la queremos y la necesitamos. Pero además se nos va a presentar otro gran desafío, una vez que exista, y es viabilizar el acceso universal de esa vacuna para todo el mundo, en todo el mundo. Y esto va a ser no solo un tema de cuánto se puede ir produciendo, sino también cuál va a ser la accesibilidad y la asequibilidad económica de esto. Lo que debemos esperar, desde luego, es la llegada de tratamientos específicos, ¿no? Con medicamentos que atajen mejor la enfermedad, ¿no? De hecho, la Agencia Europea del Medicamento, como sabe, acaba de recomendar de forma específica el Remdesivir. Por cierto, que ayer mismo nos comentaban que la dosis de este medicamento costaría $2.500, según anunciaba el propio laboratorio. ¿Qué le parece?
Sí, a ver, yo creo que con respecto a los tratamientos, por supuesto, ¿qué más queremos que un tratamiento eficaz? Ojalá que un tratamiento que pueda curar la COVID-19 y sobre todo eliminar el virus o matar al virus. Pero eso no lo tenemos hasta el momento. No hay un antiviral que lo logre, no hay ningún medicamento que resuelva el proceso patológico tan complejo que es el COVID-19. Se han usado medicamentos que tienen otros usos terapéuticos porque podían presentar alguna ventaja en el pronóstico, sea la, la, la hidroxicloroquina, perdón, la dexametasona y ahora el antivírico que ha sido aprobado por la Agencia Europea. Este último que se usaba para el tratamiento de ébola, la dexametasona para enfermedades de carácter infeccioso o autoinmunitario y la hidroxicloroquina para la malaria. En todos los casos, estamos hablando de medicamentos que mejoran en algún grado, a veces yo diría marginal, el pronóstico de los casos severos, pero no son tratamientos que puede uno decir, hay que tomar eso y se cura uno o no tiene uno más la enfermedad, o que pueda uno decir que acude a la farmacia para comprar ese tratamiento o bajo prescripción médica. Son medicamentos para uso básicamente en estancia hospitalaria de casos severos, en estancias en cuidados intensivos y encima de todo, ya lo vimos con el precio del antivírico aprobado por la Agencia Europea hace unos días, pues la dosis va a significar un precio de alrededor de $2.500. Esto nos introduce preguntas de la sostenibilidad para tratar miles y miles de personas, la accesibilidad, y yo también me preguntaría, y lo digo porque me tocó vivir esa situación cuando surgieron los antirretrovirales y tuvimos que hacer negociaciones al respecto. Muchas veces los márgenes de ganancia de la industria con respecto a estos medicamentos son considerables. Entonces, yo me acuerdo muy al inicio de la disponibilidad de los antirretrovirales que un curso de tratamiento para un año tenía un costo de $10.000. Y en algún momento, desde la Organización Mundial de la Salud, de su oficina regional para las Américas, donde estaba yo, hicimos negociaciones que nos permitieron llegar a un precio de 1.500 por dosis en una compra consolidada para todos los países del continente. Entonces, ahí hay un margen de ganancia que, a ver, ya sabemos que a veces se da por descontado y por legítimo, pero que yo creo que cuando estamos ante una situación como esta que amenaza al mundo, como una pandemia, todos tenemos que poner de nuestra parte y ahí sí que me gustaría pensar que la industria puede recuperar sus inversiones, puede tener un margen razonable de ganancia, pero no márgenes tan pronunciados de ganancia que hagan no disponible el medicamento para las personas. Está claro. Otro tema. El pasado día 15 usted compareció en el Congreso de los Diputados, en el grupo de trabajo Sanidad y Salud Pública, dentro de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Uno tiene la sensación, doctor, que lo que usted presentó allí fue un programa de gobierno sobre sanidad y salud pública. Yo no sé si algún partido se lo ha intentado comprar ya. Bueno, ojalá que en los planteamientos que hice y que algunas otras personas hicieron de manera muy semejante, sea algo que inspire el acuerdo del arco parlamentario. Porque yo creo que en estos momentos es muy importante llegar a un acuerdo de las fuerzas políticas que sea verdaderamente visionario para ayudar a reconstruir la situación de España. Por supuesto, sobre la base de algunos fundamentos esenciales como es la sanidad pública. Y yo creo que mi comparecencia estuvo muy basada en ese sentido. Esta semana está el grupo de trabajo de salud y sanidad, de salud pública y sanidad de la Comisión de Reconstrucción, terminando la discusión del borrador. Estoy satisfecho de ver que varias de las cosas que planteé han sido incorporadas en el borrador que está siendo discutido. No sé lo que al final de cuentas resulte, pero claro, digamos, los planteamientos yo creo que son hasta cierto punto, yo diría,
intuitivos una vez que hemos visto cómo la pandemia ha puesto de manifiesto que hay cosas del sistema sanitario que necesitan ser reforzadas. Porque hay veces que me da la impresión de que no nos damos cuenta en España de el gran capital que tenemos, el gran activo que tenemos con el sistema público de salud, que ya lo quisieran en muchísimos otros países. Y con el nivel de inversión que se tiene, yo creo que se genera una serie de rendimientos muy importantes. El sistema, por supuesto, tiene muchas cosas que necesitan ser reforzadas y rearregladas, pero tenemos una base muy importante. Por eso en la comparecencia pues, me he centrado mucho en cosas como son el fortalecimiento de toda la salud pública en el Estado, en el gobierno central y en las comunidades autónomas, la vigilancia epidemiológica de las funciones esenciales de salud pública que tienen que ser llevadas a cabo, porque las unidades de salud pública han quedado un poco alambicadas o desprotegidas en los años de la crisis financiera. Lo mismo diría yo con la atención primaria para la salud. Un reforzamiento decidido, un cambio de modelo, tomar en cuenta los cambios demográficos, la cronicidad, el envejecimiento de la población, la necesidad de integrar las actuaciones sanitarias con los servicios sociales. Pero también bueno, hemos insistido en la importancia de mejorar la gobernanza del sistema con elementos de gobernanza, de cogobernanza, con un pleno desarrollo de la Ley de Salud Pública del 2011, con la creación de una agencia estatal de salud pública independiente y con amplia participación de las comunidades autónomas. Y ciertamente tenemos que hacer cambios en el modelo de gestión de modo que superemos algunas de las insuficiencias, superemos los problemas de las listas de espera, superemos los temas de una gestión ineficiente y reduzcamos lo que podríamos llamar la desafección de la población con respecto al sistema de salud, acercar el sistema de salud a las personas. Yo creo que estos planteamientos a lo que van es a un mejor sistema para todos. Entonces, por eso decía yo al principio, ojalá que el arco parlamentario llegue a un acuerdo básico sobre esto. Yo creo que algunos partidos están mucho más cerca de lo que estoy planteando, pero yo creo que en estos momentos es muy importante que se establezca como la plataforma amplia, porque si hay algo que ha quedado clarísimo es que esto tiene que ser una construcción de todos los españoles para todos los españoles. Usted incluso apuntó una frase y decía que la sanidad pública era el buque insignia del estado de bienestar en nuestro país, sin duda. Exactamente, exactamente. Yo creo que, sin duda, y lo digo ya no únicamente desde el interior de una óptica y un análisis español, del sistema sanitario español, sino lo digo habiendo estado 30 años en la Organización Mundial de la Salud y habiendo sido director también de sistemas de salud en las Américas y en Ginebra, en el plano mundial. Cuando uno compara la situación de acceso de la población a los servicios de salud sin que tenga que existir un empobrecimiento del bolsillo por acceder a los servicios. El caso de España es uno de los casos emblemáticos mundiales de lo que se puede construir con una buena sanidad pública. Pero, por supuesto, ningún sistema puede permanecer sin transformaciones, sobre todo cuando la población va cambiando porque se va volviendo más vieja, porque tiene más enfermedades de carácter crónico o no transmisible, cuando se requiere un modelo más sociosanitario para abarcar algunos de estos problemas. Y por eso yo creo que este es un momento crucial para dar giros de timón que nos ayuden a apuntalar aún mejor la sanidad. Muy bien, para finalizar, doctor, hay que referirse obligatoriamente a Asturias, ¿no? La primera comunidad española libre de coronavirus, lo que nos indica, a mi modo de ver, dos cosas. Primera, que las cosas se han hecho razonablemente bien por parte de las autoridades del Principado y segunda, que por otro lado ha habido una respuesta general de la sociedad muy positiva. No sé si coincide en las dos cuestiones. Yo coincido en las dos cuestiones, agregaría que también fuimos afortunados de, hasta cierto punto, estar un poco más aislados del trasiego más intenso como lo estuvieron Madrid o Barcelona, y eso determinó menos importación de casos inicialmente. Pero
Yo creo que se han tomado medidas anticipadas en la buena dirección por parte de la administración del Principado, general y sanitaria, que se apostó muy firmemente a algunas cosas como darle un papel a la atención primaria, como reforzar la vigilancia epidemiológica, como fortalecer todo el tema del seguimiento, de la detección precoz y seguimiento de casos. Y que yo me gustaría destacar esto porque a veces no se subraya lo suficiente. Tanto Asturias como otra comunidad autónoma como fue La Rioja apostaron a realizar muchas más pruebas de PCR que lo que venían haciendo otras comunidades autónomas. No era fácil, había que incrementar la capacidad, básicamente triplicar la capacidad para realizarlas, y yo creo que de una manera muy decidida las autoridades sanitarias dijeron, es claro que esto va a ser lo que nos permita diagnosticar más asintomáticos positivos, y con eso se ha logrado tener una proporción mucho mayor de los asintomáticos diagnosticados, tanto, insisto, en La Rioja como en Asturias, pero centrémonos en Asturias, que lo que ha ocurrido en el resto de España. Se tomaron buenas medidas en términos de planes de contingencia con la infraestructura sanitaria, incluso con una reserva como era la idea del hospital de campaña dentro del recinto de la feria de muestras, que no hubo necesidad de utilizar, pero sobre todo con buenos dispositivos tanto de manejo de urgencias como de admisión hospitalaria, como de circuitos dobles tanto para COVID como para no COVID, y el uso bien racionalizado de las unidades de cuidados intensivos. En aquellas comunidades autónomas como Asturias, donde se hizo un buen uso de la atención primaria y de la vigilancia epidemiológica, no hubo la saturación de las infraestructuras sanitarias ni de las unidades de cuidados intensivos, como lo vimos en otras partes, sobre todo en ciudades como Madrid, en Barcelona y algunas otras regiones de España. Entonces, yo creo que medidas tempranas, una línea que a mí me ha parecido excelente del gobierno del Principado, reiteradamente señalar que el virus está ahí todavía, que no bajemos la guardia, que respetemos las medidas de seguridad, un aliento a toda la población y muy especialmente a la población joven a actuar responsablemente. Yo creo que esto es fundamental. Me parece que esto sería necesario así en todas las comunidades autónomas. Ahora, el único tema que tenemos que tener mucho cuidado, y lo he expresado públicamente, es que yo estoy muy contento del logro de que seamos la primera comunidad autónoma que pasa un ciclo de incubación sin casos, y que podemos decir que estamos libres de la transmisión autóctona en estos momentos, hasta donde lo podemos ver. Y como consecuencia tenemos que tener cuidado de posibles rebrotes que tendríamos que apagar muy rápidamente, tanto introducidos por turistas del propio territorio español, de otras comunidades autónomas, como por viajeros internacionales, sobre todo del espacio Schengen, y a partir de mañana de los 15 países que se autorizan fuera del espacio Schengen. Entonces, bueno, la clave, y yo creo que el gobierno del Principado está muy claro al respecto, es tener fortalecidas y a punto las capacidades de vigilancia epidemiológica, de rastreo, de detección de los casos, para en el mínimo episodio que se presente, aislarlo y no dejar que ese fuego aislado incendie el bosque y se restablezca la transmisión comunitaria. Muy bien, nos parece un último mensaje muy interesante para cerrar esta conversación. Don Daniel López Acuña, muchas gracias. Muchas gracias por sus enseñanzas, por su labor y, desde luego, por haber tenido la gentileza de querer acompañarnos en Asturias Innova. Y a todos ustedes, gracias por su compañía y decirles que este jueves a las 11:30 de la mañana volveremos a contar con otro invitado de lujo, que seguro que no va a dejar indiferente a nadie. Fernando Bertrán, nombrador, poeta y profesor. No se lo pierdan. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias, José María, por la invitación. Un fuerte abrazo, Daniel. Igualmente.